Hola, hola, muy buenas noches, un saludo afectuoso, un abrazo de corazón para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy. Bueno, quiero que vayamos disponiéndonos, vamos a hacer una preparación inicial para nuestro tema de hoy. Vamos a ir respirando profundamente, vamos a ir inhalando, exhalando. Vamos a ir haciendo conciencia de nuestra respiración y en la medida que respiramos, vamos dejando caer nuestro cuerpo. Vamos dejando que nuestro cuerpo sea soportado por la silla en la que nos encontramos, sea soportado por el cojín en donde estamos sentados, que las plantas de los pies estén debidamente apoyadas o de pronto las rodillas que estén debidamente apoyadas. Inhalo, retengo, exhalo. Me voy sintiendo mucho mejor. Voy estando presente. Y eso es lo que quiero pedir en este instante. Pedirles el favor que me acompañen en estar presentes. Hoy tengo una reflexión muy interesante y quiero que hablemos sobre el miedo. ¿Sí? Quiero poner sobre la mesa este tema tan importante. En su más reciente edición, la revista Lion's Roar habla sobre los 5 temores o los 5 miedos en el budismo, los cuales vamos a tocar tangencialmente el día de hoy. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué quiero traerlo a colación? Nosotros llevamos algo así como una cuarentena de 160 días aproximadamente. Y en este tiempo estoy seguro que muchos de nosotros, quizás la mayoría de nosotros, quizás todos nosotros, hemos experimentado algún tipo de miedo. Pero claramente el más evidente, el miedo que más impacto quizás ha tenido en nosotros, es el miedo a enfermar, el miedo a enfermar gravemente o el miedo a morir. No nos digamos mentiras. Esta situación de una enfermedad nueva, distinta, agresiva, supremamente contagiosa, nos enfrenta a una realidad de incertidumbre, a una realidad de incertidumbre de tal tamaño que hemos fundamentalmente perdido el control. Perdemos el control de nuestra vida. De un momento a otro nos dijeron, tú solo puedes ir a comprar X o Y días los suministros básicos. Tú solamente puedes ir a conseguir suministros básicos y o suministros o transacciones bancarias. De un momento para otro había alguien diciéndonos qué hacer, cómo hacerlo, a qué horas hacerlo, qué días hacerlo. Un miedo que se hace latente. Yo me pregunto cuántas personas de las que estamos aquí, de quienes me escuchan,
De pronto hemos tenido miedo de afectar nuestro sustento o de perder el sustento, de perder nuestra forma de vida. Imaginémonos entonces cuán difícil es esto. Tomemos un breve respiro. Tomemos aire. Y mirémonos adentro y respondamos interiormente esta pregunta. En estos últimos días, semanas, ¿me he enfrentado al miedo? ¿He tenido miedo? Lewis Richmond, que es el autor de este artículo que les cuento yo de la revista Lion's Roar, nos llama la atención sobre los cinco miedos, los 5 temores en el budismo. Vamos a tener, por supuesto, el miedo a la muerte, el miedo a enfermar, el miedo a perder nuestro sustento, el miedo a perder la cabeza, el miedo a la locura, a la demencia, y uno muy interesante que a mí al menos me pareció muy curioso, el miedo a hablar en público. Veamos entonces el primero de estos, el miedo a la muerte. Nuestro aferramiento a la vida, nuestro aferramiento a las cosas cotidianas, hace que le tengamos miedo a morir, que le tengamos miedo a las cosas, que las cosas se vayan y se pierdan. Pero yo creo que aquí, cuando hablamos del miedo a la muerte, podemos mencionar un miedo muy especial. Y es el miedo a que nuestra forma de vida, a la que estábamos acostumbrados, fuese a morir. Y claramente, esa forma de vivir que nosotros traíamos ha muerto. Y eso nos genera una incertidumbre enorme, un temor impresionante. Recordemos lo que decimos en la tradición Zen. La vida y la muerte son de suprema importancia. El tiempo pasa raudamente y se pierde una oportunidad. Despertemos, despertemos. Presta atención. No desperdicies tu vida. Y es una manera de también decir, no seamos tan serios. No desperdiciemos los momentos de alegría, los momentos de gozo, no desperdiciemos esos momentos de vínculo con los demás. No esperemos a que haya un mejor momento para encontrarme con quien amo. No esperemos a que haya un mejor momento para estar con otras personas. Celebremos el día de lo menos pensado, un día cualquiera. Celebremos ese día, celebremos la vida ese día. Entonces los invito a que celebremos el día de lo menos pensado, de estar viviendo el día de lo menos pensado. Una vida vivida sin miedo sería nuestro ideal.
En la tradición Zen, por ejemplo, se habla que vivir con miedo es como un puño apretado, cerrado, que está listo para la batalla, listo para la pelea, pero que además este puño cerrado no da, no se abre, no recibe. Entonces, vivir la vida sin miedo, libre de temor, es vivir esa vida con la mano abierta. No sé si ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, las estatuas de Buda, y quiero mostrar esta que está aquí atrás, que está proyectando su mano. Es una mano abierta, es una mano que habla del no temor y habla de la generosidad. Está brindando completamente. Esa mano abierta dirigida al frente, esa mano abierta que proyecta, que comparte, que desea prosperidad para el otro. Es esa característica de la mano abierta, de la mano libre, de la mano generosa, la que nos ayudaría a vivir una vida sin miedo a la muerte. Estos 5 miedos se llaman los 5 grandes miedos. Hay muchos otros, por supuesto, pero estos son los 5 grandes miedos que limitan más. El miedo a la muerte es quizás una realidad siempre presente, o la muerte es quizás una realidad siempre presente. La vida es tan riesgosa que puede terminar en la muerte. La vida es tan frágil que siempre termina en la muerte. Y la muerte da miedo, da temor, fundamentalmente por lo desconocido, por lo que no sabemos qué viene detrás de ella. Desde la perspectiva del budismo, realmente esa muerte a la que le tememos, esa muerte trágica, esa muerte que vemos desde el punto de vista, desde la perspectiva del ego, es prácticamente algo inconcebible. No existe como tal. Pero en la medida que nosotros nos estamos aferrando al ego, en la medida que nosotros nos aferramos a esta forma física y a los pensamientos y sentimientos y emociones que surgen acompañando esta forma física, en la medida que todavía consideramos que esta forma física y sus emociones y pensamientos tienen una existencia aislada, independiente, ahí va a haber un mayor temor. Cuando esa muerte se identifica desde el ego, por el ego, va a estar caracterizada por mayor temor. Entonces, el primero, miedo a la muerte. Miedo a la muerte porque desconocemos y porque el ego tiene una incertidumbre. El segundo va a ser el miedo a enfermar, que está acompañado al probablemente miedo de sentir dolor. Miedo a enfermar, miedo a sentir dolor.
aquí ya sí encontramos elementos conocidos y quizás ya este miedo es más relacionado con algo que sí conocemos, a diferencia del anterior que está relacionado con ese algo que no sabemos, con la incertidumbre. Claro, no sabemos de qué vamos a enfermar y no sabemos qué tan grave o qué tan difícil o qué tan pronto será esa enfermedad que nosotros tengamos. Sin embargo, el miedo a enfermar está allí presente. En la época del Buda, por ejemplo, la enfermedad estaba a la vuelta de la esquina, en todas partes. Y había difteria, y había viruela, y había infecciones de todo estilo. Cuando aparece la penicilina, que es ese gran cambio, y la penicilina como ese gran primer antibiótico, ese miedo a la enfermedad cambia significativamente. Sin embargo, y si nos damos cuenta, cuando aparece el reconocimiento de que existen los bichos, de que la enfermedad es causada por un bicho, por ejemplo, o que muchas de las causas de la enfermedad son bichos, y que yo puedo tener un antibicho, y yo puedo tener un antibiótico, la relación, el vínculo con la muerte, perdón, con la enfermedad, cambia significativamente. Se llena de esperanza. ¿Y qué es eso que hoy nos causa tanto miedo? La desesperanza. La desesperanza. Porque no tenemos esa penicilina. Estamos buscando una vacuna, estamos buscando un antiviral que sirva, pero tenemos miedo porque ese remedio, eso que solucionaba la enfermedad, no está. El cambio mental, el cambio psicológico, emocional que generó el descubrimiento de la penicilina, tuvo un impacto sobre la sociedad dramático, enorme, gigantesco. Y sí, la enfermedad es una gran maestra, una profesora que nos enseña muchas cosas, que nos trae innumerables regalos. Pero en la medida que la enfermedad pueda ser controlable o nosotros tengamos un poquitito de control sobre ella, vamos a estar más tranquilos. Si nos ponemos a observar con detenimiento lo que nos está sucediendo, veamos que esta enfermedad que nos está agobiando ahorita es una enfermedad altamente contagiosa, mínimamente virulenta, mínimamente letal. Y aún así, precisamente como no tenemos control sobre cuál es esa manifestación que nosotros tenemos, probablemente el 80% de los que se contagian no van a tener enfermedad. Probablemente el 10% de los que se contagian van a tener una gripa leve. Probablemente el otro 10 va a tener entre moderado, severo o crítico. Y de esos quizás uno o dos van a fallecer. Pero el miedo a no tener control sobre la situación es absolutamente paralizante. El miedo es un mecanismo de protección, sí. El miedo debería despertar alertas. Pero cuando el miedo es tan abrumador, la alerta roja, la alarma, biu, 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 del organismo se dispara.
se dispara. ¿Y quién se dispara? Se dispara la reacción de la amígdala del cerebro. Se dispara la corteza suprarrenal. Se dispara la producción de sustancias tipo cortisol. Se nos sale el corazón. Tenemos sudoración. Falta de aire. No podemos respirar. Y ustedes me pueden preguntar ahorita, ¿y yo qué hago para eso? Y van a escuchar una respuesta quizás recurrente de parte mía. Meditar. La meditación nos ayuda a tener control sobre mi reacción frente a ese tema que me genera miedo. A tener control sobre mi reacción sobre la posibilidad de morir, sobre la posibilidad de enfermar o incluso el saberme enfermo. Precisamente las técnicas de mindfulness, por ejemplo, de las que estamos hablando últimamente en nuestro curso, esas técnicas nos ayudan a que nuestra reacción frente a eso desconocido, ante la incertidumbre, sea mucho más manejable. Que esa inflamación del tejido de la amígdala pueda disminuir, de la amígdala del cerebro. Que esa descarga de cortisol sea menor. Recientemente, hace pocos días, hablando con uno de mis pacientes diagnosticados con COVID a través de una consulta virtual, él me decía, me siento bastante bien. Estábamos dando algunos apoyos de medicamentos y otra serie de cosas para que lo pudiera manejar mejor, aislado en casa. Y me dijo, Santiago, yo me acuerdo que en alguna consulta de hace mucho tiempo tú me diste una meditación. Me acuerdo que era la meditación de mindfulness corta o abreviada. Y la saqué. La tenía por allá guardada. Llevaba tiempo sin hacerlo, me lo había recomendado para manejar mi estrés. Y no te imaginas, me dice él, no te imaginas cómo sentarme a hacer esa meditación mañana y noche, deponiendo mis temores, deponiendo mis ansiedades y simplemente estando presente por 10 minutos en cada uno de los dos momentos. Me ha permitido sobrellevar de mejor manera esta situación, que además era miedo. Su padre estaba en cuidado intensivo, estaban quitándole la intubación y él estaba con un pánico horrible de que el siguiente en la familia que iba a estar en la unidad de cuidado intensivo fuera él, una persona muy joven todavía, con dos hijos pequeños, con su pareja. Y él decía, mi gran temor es dejar a la familia, mi gran temor es pasar por el sufrimiento por el que mi padre ha pasado y verlo sufrir cuando estaba pronado, cuando estaba en posición de boca abajo, cuando estaba intubado. Y me dice, después de esa segunda meditación que hice el primer día, ya fue extubado. Y no tenía que ver la meditación con el extubado, sino que la reacción frente a esa situación de su padre lo hizo sentirse mucho, mucho mejor. El tercer miedo es el miedo a la locura. Es el miedo a la demencia. A perder la cabeza. Perdemos la vida, perdemos la salud y ahora estamos perdiendo la cabeza, perdemos la cordura. Miedo a perder la cabeza. Y hoy en día vemos que la demencia senil, la demencia presenil, la enfermedad de Alzheimer son supremamente frecuentes. Y yo me pregunto si a ustedes no les ha pasado, me imagino que las personas que están aquí, algunos han tenido
familiares, parientes que han perdido la cabeza, que han entrado en una enfermedad de estas tan dolorosa. Pero uno no habla de eso. De la demencia casi no se habla. De la locura no se habla. Es casi un tema tabú como la misma muerte. Es un tema casi tabú como el mismo sexo, por ejemplo. Entonces, miedo a perder el control. Si en las otras dos situaciones no teníamos el control sobre cuándo podemos enfermar o sobre cuándo podemos morir, imagínense uno saber que no va a tener de pronto una enfermedad física que se lo lleve pronto, pero pierde el control de su mente. Miedo a perder la cabeza. Entonces, tengamos en cuenta eso, ese miedo a perder la cabeza, miedo a perder nuestra estabilidad. Es quizás la forma más dramática de perder el ego, porque eso con lo que nos identificamos, lo inteligente que somos, lo preparados que estamos, lo exitosos que somos, deja de ser. Deja de ser cuando uno tiene algún problema o alguna condición de demencia, de pérdida del control de la cabeza. Pero la esencia nuestra, a pesar de que los procesos mentales estén afectados, estén dañados, a pesar de que las facultades mentales estén afectadas negativamente, nuestra naturaleza, nuestra esencia búdica, sigue siendo la misma, sigue estando ahí. Entonces, pensemos si no nos ha pasado a alguno de nosotros ese temor a perder la salud, a perder la vida, a perder la cordura. Miedo a perder nuestro brillo, nuestra luminosidad. Perder la cabeza con frecuencia es perder nuestro brillo, la luminosidad. En cuarto lugar, el miedo a perder el sustento. ¿Cuántos de nosotros, como decíamos al comienzo, no hemos pasado por ese miedo a que de pronto nuestros ingresos mensuales se vean disminuidos? Porque soy un trabajador independiente, no tengo un salario fijo y dependo de lo que yo pueda vender en el día, negociar en el día, hacer en el día a día. Si la gente no sale y yo no estoy afuera para atender a mis clientes, por ejemplo, ¿de qué voy a vivir? ¿Cuál va a ser el sustento mío y el de mi familia? Miedo a perder el trabajo. Hoy vemos unas estadísticas absolutamente aterradores, al menos en nuestra ciudad. Entiendo que algo así como 54.000 establecimientos han cerrado. Son el 33 casi por ciento de los negocios de nuestra ciudad cerraron permanentemente y hay un buen porcentaje en lista de cierre también. ¿Cuántas muertes allí? ¿Cuántos negocios familiares han muerto? ¿Cuántas ilusiones? ¿Cuántas esperanzas? ¿Cuántas inversiones? ¿Cuántos sueños? Todo eso ha muerto también.
el temor a que quizás mi compañía decida disminuir el cupo de trabajo, el cupo de trabajadores, y yo haga parte de la lista. Porque soy de los más costosos, porque soy, ¿sabes?, de los menos indispensables. Muchas razones vamos a encontrar. El miedo. ¿Y cómo puedo ayudar con el miedo? Con el miedo a la pérdida del sustento. La respiración. Inhalar, retener, exhalar. Inhalar abdominalmente, hacer conciencia de la pausa. Exhalar, hacer conciencia de la pausa. El próximo martes, por ejemplo, vamos a estar hablando de técnicas de respiración. Vamos a tener algo así como 5 o 6 técnicas distintas de respiración, precisamente para manejar esta ansiedad, esta angustia. Respirar, lo más importante en la vida. Millones de personas han perdido sus trabajos. Millones o miles de establecimientos han cerrado. Millones y millones de sueños han cesado. Es una realidad tangible, inminente, de aquí al lado, del vecino, de mi primo, de mi hermano, de mi tío, o mía propia. Abrumador, abrumador, asfixiante. Como todo esto en esta enfermedad es asfixiante. Nos asfixió el encierro, nos asfixió el miedo a perder el trabajo, nos asfixia el temor a la enfermedad y nos asfixia la enfermedad propiamente dicha. Y nos puede llevar a morir en asfixia. Falta lo esencial, falta el aire, falta la libertad. Cuánto añoramos poder salir una caminata a Guatavita, a Suezca, al Parque Natural Chingaza. En fin, pensamientos de libertad. Y por último, mencionamos el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público. ¿Y por qué lo plantean los budistas? Recuerden que en los templos, en los monasterios, los monjes tenían que hablar ante la comunidad para servir de soporte o de apoyo a otros. Imagínense que, por ejemplo, cuando uno hace una ceremonia que se llama el Fusatsu, que es una ceremonia en la luna llena en la cual uno renueva su compromiso espiritual, uno renueva su compromiso con los valores que ha asumido, con los que se ha comprometido a vivir. Cuando uno reafirma los preceptos que guían ahora su vida y uno ha fallado en alguno de ellos, uno hace la expiación, que es la mención en público abiertamente: he fallado en cuidar al otro, he fallado en mi temperamento y he sido agresivo, grosero, me he irritado. Y eso se hace audiblemente, verbalmente, ante la comunidad. Entramos entonces en algo así tan difícil como es el manejo del síndrome de pánico. El pánico es la cara del ego. Es que el pánico de escena nos pone en evidencia, nos hace ver que ese ego que creemos que somos nosotros
realmente no tiene validez, no tiene importancia, se resquebraja, ¿no? Es como si fuera un muñeco de arena que uno lo toca y toda la arena cae, se desborda. Trungpa Rinpoche le daba un valor muy importancia a ese pánico. Lo reconocía y lo admiraba de manera especial porque era una forma muy creativa, según él, de romper los límites del ego. Lewis Richmond, el autor de este artículo, hace una afirmación que para mí es muy válida. Dice él, yo no quiero recomendar el pánico como una nueva alternativa de crecimiento espiritual. No quiero que el pánico se convierta en mi experiencia espiritual. Pero creo yo, dice él también, que todos estos 5 miedos, todos estos 5 temores, todos tienen que ver con el pánico. Y el pánico paraliza. Y el pánico duele, aprieta el corazón, aprieta el pecho, no deja respirar. Quiero entonces dejarles esta reflexión. Pensemos en estos 5 miedos: a la muerte, a la enfermedad, a perder la razón, a perder la cordura, el miedo a hablar en público. Veamos cómo estos temores se han apropiado de nosotros. Veamos cómo estos temores nos han invadido. Y veamos también qué puedo yo hacer desde mi gran capacidad, posibilidad, o desde mi muy pequeña capacidad, posibilidad. ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros a cuidar de su enfermedad si cae enfermo? A acompañarle quizás en el momento terminal, cuando ya se está yendo. ¿Qué puedo hacer para ayudar a otro a que no pierda su trabajo o a que consiga de alguna manera algún sustento que yo le pueda proveer o ayudar a proveer? ¿Cómo estar presente para aquel que se da cuenta que está perdiendo la cabeza? Quizás cuando uno ya perdió la cabeza por completo y está totalmente desconectado, es el momento menos grave. Pero cuando uno se da cuenta que está pasando de un lado al otro y tiene momentos de lucidez y momentos de no tanta lucidez, darse cuenta de ese flujo es terriblemente doloroso. Puede generar un sufrimiento abrumador. Que la palabra que yo diga, que cada uno de nosotros diga, que la palabra que yo comparto con el otro sea una palabra amorosa, sea una palabra que albergue, que abrace, que acoja. Sabemos que hay miedos allá afuera, sabemos que tenemos miedos aquí adentro, todos nosotros. Quiero proponer que acojamos a quien podamos o a quienes podamos
y le demos apoyo y soporte para atravesar su miedo, para disolver su ego de forma tal que reconozca su verdadera esencia y permita entender que no hay por qué estar temerosos. Quiero también que yo mismo, que cada uno de nosotros sea capaz de diluir ese ego, de diluir esa creencia en ese yo existencial para superar estos temores. Pero entre tanto, permitan que la meditación les acoja y les reciba para ayudarse a atravesar el miedo. Y de mi parte, personalmente, quiero extender mis manos, abrir mis brazos de alguna manera, así sea a distancia, así sea virtualmente, para decirte, eres bienvenido, eres bienvenida. Quiero acogerte también. Y así como yo te acojo, sé que tú me estás acogiendo. Estrechémonos pues en ese abrazo, en esa mirada ojo a ojo, en ese contacto humano, humano. Soy Santiago Avilés Lee y quiero darles una vez más las gracias por acompañarme, por acogerme, por recibirme en sus casas. Gracias por acompañarme a meditar, por ser también motivación para sentarme en esta silla y meditar con todos ustedes. Espero nos sigamos viendo y que el corazón de cada uno de nosotros esté alimentado por la paz y la serenidad. Que cada una de las personas que esté aquí esté bendecido con felicidad y las causas de la felicidad. Que todos aquí seamos aliviados del sufrimiento y aliviados de la causa o las causas del sufrimiento. Una muy buena noche. Muchas gracias.